Bienvenidos a Raíces, mis amigos. Mi nombre es Fabio Inalef y los estoy saludando desde Puelmapu, Tierra del Este, Argentina, esperando que se encuentren bien en donde estén, en esa huella cultural, educativa, donde respira el corazón hacia afuera, hacia los 4 puntos cardinales. Aquí, feliz y contento de reencontrarme nuevamente con ustedes en esta nueva semana. Y para este 7º programa tendremos a una gran amiga, una hermana de las letras, de la cultura, esa estirpe, de esa voz que nace desde el fondo del corazón. Ella es Mireya Machi, es poeta, relatora, escritora, española residente en Chile desde hace ya varios años, una promotora cultural plena. Así que los estoy invitando a todos, a todas las fuerzas, a escucharla en este 7º programa de Raíces, que se va articulando hacia abajo con todo el Nehuen, con toda la fuerza. Allá vamos. Hola, me llamo Mireya Machi Martínez. Soy española, aunque vivo en Chile. Y bueno, les voy a hablar un poquito de mí. Nací en Alginet, un pueblo a 24 kilómetros al sur de Valencia, en España. Mis padres son Francisco Machi Arcos y mi madre Ángela Martínez Vidal. Mi pueblo, Alginet, es un pueblo de aproximadamente 12.000 habitantes y bueno, en él crecí, aunque no interactué mucho en mi infancia con mi pueblo porque siempre fui a colegios de fuera, de otras ciudades. Y a los 13 años me fui a vivir también al campo, a una casa de campo. Así que tampoco sociabilicé demasiado en mi infancia en mi pueblo. Como estudiante fui regular, no me gustaba mucho estudiar, más que nada porque no me adaptaba al ritmo que imponía la escuela, la educación, porque a mí me gustaba disfrutar, recrearme en ciertos contenidos y bueno, y había otros que no me interesaban y me aburrían y me costaba mucho traicionarme a mí misma para dedicarme a todo, ¿no? A todo lo que nos obligaban a estudiar. Así que me distraía con unas cosas, abandonaba otras y bueno, eso finalmente repercutía en mis notas. Si bien en el último momento normalmente aprobaba los exámenes, siempre iba bastante justita. El colegio donde hice la básica era la de Besa, en la ciudad de Carlet. Allí destaqué sobre todo como deportista. Me gustaban mucho todos los deportes y hacían unas olimpiadas en la ciudad entre distintos colegios. Y bueno, ahí me gané, no sé, como unas 10 medallas en distintas disciplinas. Después me fui al colegio Julio Verne de Torrent, donde, bueno, allí tuve la experiencia de obtener mi primer premio literario
por una poesía dedicada a la amistad. Y, y bueno, ahí descubrí que tenía un poquito de talento con esto, me lo fui creyendo y fui practicando y gracias a mi profesor de literatura en ese colegio, Octavio Solaz, pues me fui perfeccionando y fui disfrutando más de ese lenguaje, ¿no? Que fui entendiendo que era parte de mi talento natural. Después de Julio Verne, terminé, o sea, no terminé allí el bachiller, eh, lo continué el COU, el último curso, en el Instituto Hort de Feliu de Alginet. No lo superé en ese segundo intento, así que lo intenté en nocturno, en un instituto nocturno, mientras trabajaba por el día en el Colegio Pepita Greus de Alginet como educadora del patio. Por la tarde-noche me iba en moto al pueblo de al lado, a la ciudad de al lado, a sacarme el COU, que se llamaba ese curso, ¿no? Curso de orientación universitaria. En el Instituto Eduardo Primo Marqués de Carlet es donde por fin me saqué el COU y pude acceder a la universidad. En ese instituto, por cierto, también gané un premio literario, poético, y, y desde ahí también me animé, estando ahí, a participar en un concurso internacional convocado por Ediciones Paulinas sobre la temática, digamos, ecológica, natural, ¿no? Y yo presenté un poema dedicado al bosque y resulté ganadora. Ese fue mi premio más importante a mis 16 años, premio de nivel nacional de toda España. Así que de todas maneras me animó a seguir escribiendo, pero casi de forma más íntima. Después de aquello no me presenté a más concursos en mucho tiempo, ¿no? Eh, Otra cosa que hacía en mi adolescencia, juventud, era tocar la guitarra. Y bueno, yo musicalizaba a voz y guitarra actividades litúrgicas de mi parroquia. Eh, Fui directora del coro de jóvenes, del coro de niños, di algunas clases de guitarra y, y bueno, por ahí también tenía una vía de escape de mis aficiones artísticas, por llamarlo así. En la universidad entré a Historia del Arte, a la carrera de Historia del Arte, que bueno, descubrí que era una carrera preciosa, me gustó mucho, pero hubo un momento a mitad carrera, a los 2 años y medio, en que sentí la llamada de la psicología, pero a nivel práctico. Bueno, pasó a a esa edad, yo tenía como unos 20 años, que me enamoré por internet, me enamoré de un hombre que era celoso, bastante celoso, pero era también muy inteligente y yo lo encontraba buena persona. Y me conmovió tanto su historia que, bueno, finalmente me enamoré de él porque son personas como muy extremas en lo bueno y en lo malo, ¿no? Bueno, pasó que ese enamoramiento, ese flechazo, supuso que lo dejara todo y que me fuera a la isla de Tenerife, que esto está, no sé, como a 3000 kilómetros por ahí de mi ciudad y de la península. O sea, esto está al lado de África, en las Islas Canarias. Y lo dejé todo, dejé la carrera, dejé mi casa, era mi primer novio
así oficial, que nadie me conocía, y ahí no es que rompí un plato, es que rompí toda la vajilla. Eh, bueno, aquello fue, según se mire, ¿no? Según la perspectiva, yo ahora con la distancia, bueno, ya desde entonces creo yo que tuve cierta perspectiva para entender que aquella experiencia eh, iba a marcar mi historia y era para algo, ¿no? Todo es para algo. Pero claro, fue una relación bastante tortuosa que, que terminó 9 meses después, 9 meses y medio. Bueno, pues terminó con una Mireia hecha polvo, con la autoestima hecha pedazos, eh, destrozada psicológicamente, bastante mal. Pero bueno, ya en mi casa, dispuesta a recuperarme con el cariño de mi familia y con mi determinación, ¿no? Pero también con un bagaje, mi experiencia y mis conocimientos que iba a marcar un antes y un después en mi vida. Porque yo, en convivencia con este hombre, descubrí em, claves muy importantes sobre el desarrollo de la personalidad maltratadora. Y bueno, sentí que era un material que tenía que materializarse de alguna forma, sintetizarse y entregarse. Sobre todo, bueno, cuando fui a congresos internacionales sobre violencia de género y me di cuenta de que estaba muy sesgada la teoría desde la cual se pretendía combatir la violencia de género, como la llamaban, yo prefiero llamarla de pareja. Y bueno, sentía que desde mi experiencia y como mujer que había sufrido maltrato, podía hacer un aporte. Y así fue como fundé la asociación Vive sin celos y escribí mi primer libro. Aquella vez lo hice bajo seudónimo y le puse un título bastante controvertido y provocador que tiene toda una razón de ser que yo encuentro muy fundamentada. Ese libro se llamó El machismo no es el problema. Bueno, a partir de ahí ya llamó mucho la atención mi iniciativa, me entrevistaron en muchos medios de comunicación y me invitaron como ponente a congresos sobre violencia de género nacionales e internacionales. Estuve un par de veces en Buenos Aires y entregué mi perspectiva, ¿no? sobre este fenómeno. Y creo que y sigo creyendo que hice un aporte complementario a todo lo que se está investigando al respecto, que creo que es bastante sustancial. Bueno, después de aquella relación volví a mi casa y me dediqué a trabajar en la ferretería familiar. Eso ya por 15 años. Eh, Fueron años que compatibilicé con mi trabajo como divulgadora de charlas y de actividades relacionadas con el tema de la violencia intrafamiliar. Pasó que en el 2011 mi madre, que trabajaba en la ferretería como mi padre, mi hermano menor y yo, mi madre estaba soñando con jubilarse para dejar la empresa en manos de sus hijos y dedicarse a viajar con mi padre, que es lo que a ella siempre le había gustado, viajar, conocer mundo. Y lo hizo. A los 65 se jubiló y se dedicó el año siguiente a viajar con mi padre, ¿no? Y a pasarlo muy bien. Pero al año de eso le diagnosticaron un cáncer de colon y, y bueno, ya estaba muy avanzado y en 8 meses pues mi madre falleció. Eso me mandó un mensaje muy potente, muy determinante. Y es
el siguiente, porque yo venía a ocupar su lugar en la empresa, quizá a repetir su historia. Y mi madre siempre siento que desde el más allá me dijo, Mireia, vive ahora, no esperes a jubilarte para ser feliz. Y lo sentí súper potente ese mensaje. Claro, ella murió en julio de 2011 y yo en septiembre del 2012 compré el billete de avión para irme en marzo de 2013 a Chile. Lo compré en septiembre para no arrepentirme porque estaba decidida. Yo ya no podía continuar allí. Era también un trabajo que, bueno, que agradezco mucho a mi familia a haberme entregado, ¿no? ese legado, ¿no? Que es muy digno y mi hermano sigue en él y le da un sustento y le da plenitud, imagino. Yo sentía que no era para mí. Y bueno, así fue que en marzo de 2013 volé a Chile. ¿Que por qué Chile? Bueno, llegué a Chile invitada por una familia amiga. Llegué primero a San Fernando y de ahí más o menos a los 3, 4 meses se dieron las cosas para que llegara a Rancagua. Yo considero a Rancagua mi otra ciudad natal, pues aquí es donde experimenté otro nacimiento realmente. Cuando llegué, claro, no tenía conocidos, no tenía mucha vida social, ninguna, obviamente, y pensé, ¿cómo puedo conocer gente? Así que, bueno, pensé, voy a buscarla a partir de mis inquietudes, mis aficiones, y como me gustaba mucho la montaña, el trekking y todo esto, busqué si había algún grupo, y lo había. Así que fue en el grupo Trekking Rancagua donde empecé a construir mi vida social y donde encontré personas que me conquistaron el corazón de todas maneras y me descubrieron un, un camino interior en el que explorar, en el que indagar, un camino espiritual. Eran personas espirituales, pero libres de religión y de dogmas. Entonces me gustó mucho eh, el abrir esa veta, ¿no? De autoconocimiento. Y bueno, pues tengo mucho que agradecer a las amistades que hice en ese grupo. Y después hice lo mismo con la poesía. Digo, también me gusta la poesía, voy a ver si existe algún grupo poético. Y en ese momento no había un grupo poético en Rancagua. Así que pensé en crearlo yo mismo. Eh, Decidí llamarlo Verso Vivo y que fuera para compartir poesía y trova, porque supe que había mucho trovador en Rancagua. Y bueno, fue una experiencia fantástica. Ahí conocí personas súper talentosas a nivel artístico y bueno, y grandes seres humanos y amigos que, que muchos de ellos conservo hasta hoy, ¿no? Y fue también un estímulo para mí para escribir poesía, porque nos reuníamos una vez al mes y compartíamos nuestras propias creaciones, a veces a partir de una temática que proponíamos y sobre la que teníamos que llevar algo nuevo, ¿no? Cada vez. Así que fue muy bonito y muy eh, estimulante para seguir escribiendo. Pero bueno, lo más estimulante de todo fue un concurso muy atractivo en ese momento a nivel de Rancagua, donde convocado por Ediciones
primeros pasos y por la Municipalidad de Rancagua. Se llamaba Rancagua simplemente y había que escribir sobre la ciudad en poesía y cuento, me parece. Y yo, como en ese momento yo ya estaba, pero perdidamente enamorada de Rancagua, me salió un poema bastante bonito, la verdad. Y, y bueno, tuve la gran sorpresa de que siendo extranjera, llevando prácticamente un año en Rancagua, pues, pues yo gané ese concurso. Y eso me abrió las puertas del mundo cultural rancagüino y ahí me pude relacionar con gente súper interesante y seguir enamorándome y maravillándome con esta ciudad y, y con los talentos, ¿no?, que hay en esta ciudad. Así que, bueno, fue fantástico. Pero esto no acaba ahí, mm, porque también en esta ciudad, muy cerca, me invitaron a participar de unos encuentros que se llaman Raíces de la Tierra y que convocaba a los sabios, digamos, a los representantes eh, de los pueblos originarios de todo el continente americano. Entonces nos juntábamos como 4.000 personas con un montón de representantes de distintas tribus de los pueblos originarios del continente. Y eso para mí fue un shock, porque yo venía con mi soberbia occidental pensando que era yo la que venía yo a enseñar algo aquí. Y bueno, ahí me aterrizaron bastante y entendí el valor que tenía el conocimiento ancestral que mis antepasados llegaron pues a destruir de alguna forma. Eh, para mí fue un auténtico shock. De hecho, bueno, en una de las ceremonias empecé a llorar, sentí todo el peso de la culpa encima mío y sentía que tenía que pedir perdón. Eh, y lo hice y la gente no entendía nada y yo no sabía cómo explicarlo. Pero bueno, hice una catarsis que, que no quedó plenamente eh, satisfecha, digamos, ahí. Entonces escribí también una poesía. Eh, esa poesía finalmente acabó en un concurso internacional y también ganó el primer premio en Perú. Y ya es como que me sentí conectada con esa dimensión de poeta que estaba en mí, estaba latente y que yo no conocía, yo no había descubierto. Por eso digo que Rancagua fue para mí eh, como parirme de nuevo, ¿no? Fue mi madre. Así que me siento muy agradecida a esta ciudad. Después, bueno, me presenté a un concurso, otro concurso internacional, el Horacio Quiroga de Argentina en el 2018 y ahí obtuve una primera mención de honor. Así que nada, me animé bastante, publiqué más libros. eh, la revista Viandante Literario me publicó mi primer libro aquí, este librito, Anhelos de un erizo alado, y después ya me animé yo a publicar Donde sucede la magia, que fue mi primera gran obra aquí a través de una editorial independiente que, bueno, reúne mis mejores 40 poemas de la etapa española y la etapa chilena, con 40 ilustraciones de 16 artistas chilenos y una crónica de un viaje que hice a Perú a dedo. Desde Rancagua salí a dedo y ese viaje a Perú, recorrí toda la mitad sur de Perú, llegué al Machu Picchu, todo sin apenas dinero eh, y bueno, sin pagar transporte, a dedo. Fue
pues toda una experiencia muy, muy enriquecedora para mí, muy de autodescubrimiento también, que queda plasmada en ese libro, que después tuvo una segunda edición con una editorial española que les encantó. Yo les propuse la obra y les encantó y la publicaron ellos, ¿no? De allí, pues tuvo su gira y su difusión en España y, y bueno, pues es una obra muy, muy bonita, creo yo, y que me dio muchas alegrías. Con toda esta experiencia descubrí que tenía talento también para editar. Sentía que lo que había aprendido con mi editor de esta obra eh, me daba las pistas, me abría el camino para, para publicar yo mis propios libros. Yo encontré que yo podía corregir, podía maquetar, me gustaba el diseño. Entonces hice el intento, ¿no?, de publicar mis siguientes libros y funcionó. Quiero decir que me sentí muy cómoda, me sentí bien y sentí que lo podía hacer para otros. Así que fue como en el año 2019 fundé mi propia editorial, InBook Ediciones. Y así es como hasta hoy día pues me mantengo aquí en Chile y me siento súper, súper realizada. Con InBook he publicado 20 títulos hasta hoy. El primero fue Verso Vivo Antológico. Con esa obra, bueno, después de los pinitos que hice con 2 libros míos, me estrené con Verso Vivo Antológico, que fue una obra colectiva con 20 autores y un homenaje a uno que falleció. Fueron todos participantes de este movimiento y recopilamos las mejores composiciones que habíamos compartido en los 77 encuentros que tuvo Verso Vivo. Fue el primer libro que hice con esta dimensión interactiva, porque tiene códigos QR con los que el lector puede ver y escuchar a los autores que participan en él. Pues fue un libro muy entretenido. También tiene ilustraciones, tiene textos escritos a mano y fue una tuvo muy buena acogida porque el resultado fue bastante bonito. Ahí me esmeré, lo puse todo pues para causar una buena impresión y yo estoy muy contenta con este libro. Bueno, ahora me encuentro trabajando en 4 libros más, de 3 autores de Chile y uno de España, porque ya vi que puedo trabajar sin problemas a nivel internacional. Esa es la ventaja de este trabajo, que mi oficina y mis clientes están en cualquier lugar del mundo donde haya una conexión a Internet y pueda llevar mi computador. Eh, Normalmente todo lo que edito son libros autopublicados, es decir, el autor paga por mi trabajo de editora y yo le entrego sus libros ya corregidos, maquetados, con un diseño atractivo e impresos. Yo ya le entrego el libro final, la cantidad de libros que me pidan, para que el escritor conserve los derechos de propiedad y de venta de su obra, los distribuya y se gane el 100% del beneficio. Sin embargo, hubo un par de iniciativas donde yo asumí el costo de la publicación y todo lo que eso significa, es decir, los gastos y el riesgo de que no se venda. Fue primero con un concurso que hice para crear el libro Relatos con mascarilla, que fue este. Bueno, fue una experiencia muy, muy bonita porque facilitó la expresión literaria en un contexto de pandemia y además lo hicimos con un enfoque positivo. Y además convocamos también, hicimos concurso también de ilustración y bueno, salieron elegidos varios ilustradores muy, muy buenos, entre ellos pues Pablo Carvajal, que participó en la portada y en los relatos ganadores,
pero muchos más, de mucha calidad. Fue un libro también muy, muy bonito, donde también me esmeré en el diseño y quedó una obra pues muy buena, ¿no? También con dibujos de Alonso Loncho Salazar, que me encantan, y bueno, y de muchos otros. Bueno, pero otra iniciativa más atrevida aún, creo yo, fue la obra de 2 volúmenes Sin censura tuyo. Eso sí que fue una osadía. Bueno, ¿en qué contexto nació esta obra? Fueron estos 2 volúmenes. Nació en el contexto de la pandemia. ¿Y por qué me animé con esta publicación tan controvertida y tan provocadora también con el título? Porque Sin censura tuyo era una llamada de atención a las redes sociales que estaban asumiendo el papel de censores, inquisidores del pensamiento compartido en Internet, ¿no? Entonces, bueno, achacaban a- atribuían, digamos, esta censura a otras fuentes, pero que finalmente, pues los dueños de esas fuentes eran también propietarios de medios de comunicación, que no, en principio no eran ninguna entidad científica y ellos decidían lo que se podía hablar y no se podía hablar. No importaba que quienes, los voceros, digamos, de distintas opiniones fuesen científicos súper acreditados, pues respaldados por una trayectoria intachable, por reconocimientos a toda su carrera, por carrera, o sea, carrera científica profesional, con títulos, incluso premios Nobel fueron censurados. Entonces a mí eso me parecía tan insólito porque, bueno, como sabemos, la ciencia sin debate no es ciencia. O sea, la ciencia está hecha de hipótesis y de teorías abiertas al debate y un poco a la discusión, ¿no? Entre científicos, siempre que hablemos en esos términos y en esos niveles, entre científicos siempre se puede debatir, ¿no? Porque lo van a hacer con argumentos de peso. Pero en el contexto bueno, pues de esta contingencia sanitaria se prohibió el debate. Y bueno, y como nos hallábamos ante una situación de salud, un problema de salud en el que se estaban proponiendo soluciones experimentales, pues yo sentí que estaba muchísimo más justificado que se abriera el debate, ¿no? Y que se abriera la discusión y que la gente pudiera escuchar todas las opiniones para tomar una decisión acerca de lo que querían, a lo que querían exponer su cuerpo, ¿no? A este tipo de experimentos que finalmente pues, se iban a aplicar sin ningún consentimiento informado ni nada de lo que es obligatorio legalmente y constitucionalmente para poder aplicar en seres humanos un experimento médico, ¿no? La cuestión es que todo eso desapareció la posibilidad de informarse desde diferentes fuentes y yo eso a mí me parecía intolerable, ¿no? Entonces sentí que desde mi posición como editora podía hacer algo y era por lo menos ofrecer las páginas de un libro a todos estos divulgadores científicos y profesionales para que expusieran su investigación y su opinión con todos los fundamentos, con toda la bibliografía de respaldo y con toda su experiencia y su método empírico eh, en un medio como es el de un libro, pues menos vulnerable a la censura que los medios digitales. Y así fue como surgió el primer volumen, Sin censura tuyo, con 21 escritores, autores, todo, ya te digo, doctores,
catedráticos, biólogos, químicos, en fin, de diferentes disciplinas, abogados, economistas, psicólogos, bueno, para exponer esa otra narrativa que tenía todo el derecho, por lo menos, a ser escuchada, ¿no? Y a que no se nos trate a la gente de hoy en día con el nivel que se nos supone ya no cultural, sino por lo menos de capacidad de decisión ante argumentos bien justificados y bien respaldados, ¿no? Todos podemos tener la inteligencia suficiente, ¿no?, para tomar una decisión si se nos da la posibilidad de elegir entre distintas alternativas bien fundamentadas, ¿no? Entonces, bueno, me parecía súper legítimo atreverme con esto y era una apuesta muy personal porque, bueno, era también arriesgando mi, mi patrimonio, mi pobre patrimonio, pero sentía que era lo que tenía que hacer. Y bueno, cuando surgió este libro, la verdad es que tuvo muy buena acogida, muy buena. Y finalmente este libro lo que significó fue una denuncia de la actualidad ilegal mundial, de las cosas que se estaban haciendo ilegalmente en todo el mundo, ¿no?, con la excusa de una contingencia sanitaria de muy dudoso origen. Y bueno, empezaron a surgir voces de que tenía que hacer un volumen 2, un segundo libro, ampliando más, porque la gente quería saber más sobre todo esto. Y yo pensé, si hago otro libro, dado el esfuerzo económico que supone, esta vez ya no quiero que sea tanto como para destruir estructuras corruptas, sino para construir las estructuras nuevas. Y así es como salió Sin Censura Tuyo, volumen 2, lleno de propuestas en positivo para construir ese mundo nuevo que todos soñamos, ¿no?, y que creemos que va a responder mucho mejor a las necesidades del ser humano actual y de los nuevos niños y de esa nueva sensibilidad y espiritualidad, en fin, de las inquietudes que están surgiendo, están brotando así espontáneamente de conexión con la naturaleza, de ser más sostenibles y vivir más en armonía, ¿no?, con el medio. Así que este libro estaba súper alineado con todas esas inquietudes y reunimos también a 21 autores que, bueno, hablan de, primero, un tema conectado con el libro anterior, que son recursos de protección ante abusos del sistema, abordado por un abogado que un poco pues, nos da la pauta para que no vuelvan a abusar de nosotros nadie, saltándose por encima pues todo tipo de leyes, ¿no? Nos da pautas para que eso no vuelva a suceder. Pero luego se habla de la ley natural, de la educación libre, el homeschooling, de la salud soberana con la nueva medicina germánica, el tema del ayuno y la libertad, el sun gazing y el earthing, que es el mirar al sol y la conexión a tierra, el sistema fascial. Luego hay todo un capítulo sobre la economía sin dinero, donde se habla de los bancos del tiempo, de las comunidades autosustentables. Hay otro capítulo súper apasionante que se llama Energías libres y tecnologías positivas, donde hay 3 inventos de energía libre muy interesantes. Un capítulo bastante importante que es sobre historia oculta, donde se habla de la evolución, de Tartaria, de la alquimia y del Kybalión. Luego otro que habla sobre el sistema financiero cuántico y la ley Gesara. Luego otro que habla sobre la alianza terrestre y la nueva humanidad. Y por último uno que habla sobre exopolítica y el fenómeno extraterrestre. Así que nada, quedó un libro fantástico que también está teniendo muy buena acogida y es el que está vigente ahora y hay ejemplares a la venta porque el volumen 1 aquí en Chile por lo menos ya se terminó. Y bueno, esa ha sido mi apuesta personal y también en modo de servicio a la sociedad, en algo que yo siento que
que podía hacer un aporte. Bueno, sobre quién soy como escritora o como ser humana. Bueno, como escritora he participado en varias antologías internacionales, pero estos son mis hijos literarios en solitario. El machismo no es el problema, el libro que les comentaba al principio, escrito bajo seudónimo. Secretos invertidos es mi primer libro de poesía, este lo publiqué en España y bueno, ahí están mis primeros pinitos. El primer libro en Chile, Anhelos de un erizo alado. El segundo libro en Chile, Donde sucede la magia. Después publiqué Celos, enojo y pareja, la nueva mirada, que podría decirse que es una evolución del machismo no es el problema, pero que también tuvo su tercera edición en un libro que finalmente se llamó Amar bien, un desafío individual, que tiene pues un enfoque muy práctico y muy positivo también, muy constructivo, donde reúno todas las herramientas que he conocido para abordar el conflicto en nuestras relaciones, no solo de pareja, empezando por la relación que tenemos con nosotros mismos, desde un abordaje sin distinción de género. Es un libro que creo que sirve mucho para la mejora de todas nuestras relaciones, desde el enfoque individual, porque no podemos mejorar nuestras relaciones tratando de cambiar al otro, ¿no? Y sin embargo, cuando nos damos cuenta de los interruptores y las teclas que podemos tocar en nosotros mismos, finalmente se produce una transformación mágica a todo nuestro alrededor, ¿no? Que nos hace vivir pues con mayor plenitud y mayor armonía en todas las relaciones. Este para mí es una joyita de libro que creo que me quedó redondo. Está prologado además por el escritor Lorenzo Silva, que por cierto, mis principales referentes literarios en narrativa son Lorenzo Silva, que tiene una vastísima obra, yo calculo que debe andar por los 50 libros, yo me habré leído unos, no sé, unos 15 o 20, no sé, pero me encanta como narrador, como novelista, es fantástico, lo recomiendo. Y como poeta, así por resumir, porque hay muchos poetas que me han influido, pero uno de los que más me marcó desde jovencita fue Blas de Otero. También lo recomiendo mucho si no lo conocen. Blas de Otero, esta obra es maravillosa. ¿Quién soy como humana? Bueno, me considero una exploradora de mi potencial y de las leyes que mueven el universo. Me apasiona el tema de cómo podemos influir en la realidad, en la materia, ¿no? De ahí se están haciendo descubrimientos muy interesantes desde la física cuántica aplicada a la vida práctica, ¿no? Entonces me interesa muchísimo ese tema porque creo que tenemos capacidades impensables que todavía no hemos descubierto y que nos van a permitir lograr cualquier cosa a todos los niveles. Entonces pienso que esta vida es apasionante y que tenemos muchísimo todavía por descubrir dentro de nosotros mismos. Hoy vivo con este disfraz de escritora y de editora, una mujer de 45 años, soltera, pero soy consciente de que yo no soy este pedazo de materia. Bueno, más allá de eso, les quiero compartir ahora, para terminar, esos dos poemas que obtuvieron
sendos premios, los más importantes, el local de Rancagua y el internacional de Perú. Pero quisiera hacer una aclaración antes. Ambos poemas surgieron en un contexto muy, muy personal. Surgieron, entre otras cosas, de la emoción de admiración hacia la sabiduría de los pueblos originarios que descubrí en este continente y que cuando yo llegué era desconocida para mí. Pero también están impregnados de cierta culpa por lo que mis ancestros hicieron y siguen haciendo con esa sabiduría, ¿no? Hoy en día siento que debemos rescatar y devolver el valor a ese conocimiento, pero ojalá no desde el odio y la rabia. Me gustaría que tuviéramos todos la capacidad de trascender los lamentos y las quejas para hacer algo constructivo con lo que hemos rescatado en este presente. Les comparto primero Me enamoraste de Rancagua, que aunque está inspirado en esta ciudad, donde dice Rancagua, ustedes pueden poner Latinoamérica y no va a perder coherencia, ni verdad, ni sentir. Ataviada de prisas, de ruinas y de humo, con tus labios de arsénico y desdén, con esa soberbia por no necesitarme, tomaste esta mano moribunda de palabra, derramando temblores de rabia y de sed. Me encaramaste una febril esperanza, esculpida a machete de púber trovador, para hundir mi aria cabellera a tus pies, iluminaste mis pasos en tus calles violeta, y en noches sublimes de ignotos poetas, me gritaste en voz ronca, quédate. En galas de fracasos enfundada, escupiendo adoquines a cada latido, altanera en la brecha y fecunda en la fe. En tu lecho no hay lápidas ni guadañas, pero siempre hay esquinas y agallas para brindar tu honra en tinta y papel. Reniega del mundo y de España, estampa tu sonrisa india y fatal, que hoy voy a confesar que pequé. Sin armadura, ni Biblia, ni espada, escucha estos siglos arrepentidos desde el fango del vacío y los traspiés, fulminados en el porqué de tu mirada. Me conquistaste a la tuya, tirana, me despojaste de amores plásticos, me vestiste con tierra sombría y azada, me convenciste de raíz a corteza maitén, sacaste mi fruto sin podar una rama, te reíste paciente de mi orgullo cobarde y alfombraste de pétalos mis lágrimas. ¿Cómo no quererte con dientes y uñas si me pariste en un domo de frazadas? ¿Cómo no defenderte hasta el desmayo si pido una gota y te exprimes el alma? Enmudezca el flamenco y ruja la cueca, entre dos torres se rinden mis armas, enarbola tu terno de sangre celeste, que me enamoraste de bruces, Rancagua. Bueno, este es el poema, esta es la ilustración que Alonso Loncho Salazar hizo para el poema. Y bueno, yo escribí estos dos poemas, este y el que ahora les voy a leer, para pedir perdón, pero también para transmutar por medio de la poesía el dolor que yo sentí por la culpa ante la evidencia del desastre causado por mis antepasados. Hoy agradezco de corazón a Fabio Inalef, un digno representante del pueblo mapuche, que me ofrezca este espacio llamado Raíces para una vez más insistir en mi perdón y abrir una puerta a un nuevo encuentro entre culturas. Mi parte la entrego con mi poema Tengo algo que decir.
que precisamente habla de cómo jamás podrá destruirse un pueblo y una cultura que está unida por sus raíces. Tengo algo que decir, como europea, española además. Como ustedes, yo tuve ancestros que lo quiera o no viajan en mis células. En su tiempo ya no recordaban su origen de barro, hijos pródigos sin retorno de esta madre incondicional que sostuvo con calma sus pasos negligentes. De ambición, locura y vacío llenaron sus barcos, mutilaron códices, pirámides y troncos milenarios, desgarraron su entraña de hijo abundante y regalón y desnudaron su cósmica fe hasta el día de hoy, no dejando mejor legado a esta extranjera que la justa conciencia para pedirles perdón. Sin embargo, olvidaron las raíces. Tengo algo que decir, humildemente, vergonzosamente, que el occidente villano que cruzó el charco no sabía de la medicina del tabaco y el cedro, ni los secretos de las estrellas habitadas, no sabía de los seres de luz en cada árbol, ni de la maestría en cada abuela piedra. Ignoraron que el río llora para todos, que la tierra sangra también por sus penas, que no hay vertiente, ni fruto, ni aroma que no sea un regalo de Dios en sus venas. Sin embargo, olvidaron que había raíces. Pues hoy, tras esta sequía de 500 años, tras este asalto voraz y persistente, habiendo talado araucarias, copigües y canelos, y habiendo olvidado que tenían raíces, llegó la era en que brotaron los guerreros, los guardianes de semillas y los tejedores. Llegó la hora de las flores, del silbido de las flautas, del sudor de los sinipi, del rugir de los tambores. Llegó el momento de los queros y los guaraníes, de los toltecas, los aruacos y los mapuches, porque ellos tenían mucho más que el orgullo. Ellos eran hermanos y tenían raíces. Bueno, para terminar, y en nombre de todos los extranjeros que llegan a este sagrado continente, en nombre de los visitantes presentes y futuros, quiero llamar a su puerta como nunca lo hicimos. Con tu permiso, Inalef, hoy me quiero presentar como es debido. Queridos hermanos, cohabitantes y vecinos de este planeta azul, pido permiso para entrar humildemente a sus tierras, aprender de su sabiduría y entregarles lo que soy, para así enriquecer ambas culturas y tender puentes que sirvan para festejar como familia este encuentro. Muchísimas gracias. Un placer grande al corazón haber escuchado a la querida amiga, poeta, escritora, relatora, promotora cultural, Mireya Machi. Qué lindo poder realmente sentir esa fuerza espiritual en las letras, porque también el escribir, la poesía, el texto, es una resistencia cultural que surge desde adentro, desde el corazón, desde la espiritualidad, desde el aura misma del ser, para darnos coraje y fuerza. Un placer, amiga querida Mireya Machi, de haberte escuchado y también dar a conocer todo ese gran trabajo de proyección cultural que día a día expones. Muchas gracias por haber sido parte, por haber pasado por Raíces,
esta gran familia cultural, diversa e intercultural. Y a ustedes, queridos amigos, fuerzas espirituales que van aportando al programa para que vaya construyendo día a día y cada vez con más energía y buenos pensamientos esta simbiosis cultural. Ahí nos vamos a estar encontrando, y como siempre digo, donde se cruzan los vientos. Hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo azul, fraterno, de mi corazón.